saludarlos en otra edición de Futuros y Opciones. Y como les explicamos hoy con mi amigo Rubén Pascuali, que los balances de las compañías en su mayoría en todos los países del mundo vinieron muy bien, pero muy bien. Sin embargo, las acciones bajan. Que los balances de los países, la mayoría vinieron muy mal, todos los datos macros americanos, europeos, muy malos. Y los bonos suben. Que teóricamente Japón sigue emitiendo dinero. A pesar de eso, más emisión de dinero debería devaluarse su moneda. No, se está valorizando. ¿Cómo le explicamos a ustedes que las variables se están jugando en contra? ¿Qué significa? ¿Que se está adelantando un escenario distinto o hay una distorsión de mercado para aprovechar? Lo cierto, cuando uno analiza los informes al menos que reciben, el miedo de los mercados es que a partir de ahora los países tengan algo más de recesión, que se haya interrumpido el crecimiento. ¿Saben qué? Es algo así como que un auto venía desplazándose. Cuando uno mira la foto, se da cuenta que había 4 gobernantes, en este caso, o 4 países, empujándolo de atrás. Lo dejan de empujar. ¿El auto anda solo? La sensación es que muchos dicen que no. Por lo tanto, como va a ser recesivo, las empresas teóricamente van a vender menos. Esto es lo que espera teóricamente el que vendió activos. ¿Estará equivocado o no? Rubén Pascuali, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Sí, la verdad que esto se llama expectativas, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tiene el mercado? Y toda la semana anterior y gran parte de esta, también lo veíamos en los medios, la noticia era qué iba a pasar o no con este aumento del límite de deuda en el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente los mercados marcaban también una distorsión, porque precisamente lo que subía eran los precios de los bonos del Tesoro americano y caía por consiguiente su rendimiento, y del otro lado veíamos las acciones cayendo, como bien marcabas vos, a pesar de buenos balances. Pero hubo un dato que realmente era la cosa que había que mirar, y sobre el cierre de la semana anterior que se conoció, que era el dato de crecimiento del Producto Bruto de los Estados Unidos. En el primer trimestre había crecido el 1.9, el viernes apareció el dato del segundo trimestre, 1.3, y se corrigió aquel dato del primer trimestre a solo 0,4%. Obviamente la sensación de ese auto que no se está empujando con la velocidad que se necesita quedó patentizado y obviamente las acciones cayeron mucho. No importó demasiado de que se aprobara el paquete. Bueno, obviamente esto era algo que muchos descontaban, aunque acá hay que hacer un paréntesis y hay que hablar de la política. No era un problema de liquidez en Estados Unidos, claramente era un problema político. Bueno, se negoció un mayor plazo quizás para tratar nuevamente un segundo paquete a cambio de no aumentar impuestos. Esta discusión entre republicanos y demócratas que llevó inclusive hasta los chinos, principales tenedores de la deuda americana, que publicaran sobre el fin de semana en el diario, el periódico oficial, hablando de la irresponsabilidad de los políticos americanos. Por allí esto también enturbia un poco las noticias económicas que aparecen y los datos que realmente hay que mirar. Hay bastante preocupación por cómo va a continuar la economía americana. Un dato importante a mirar, y lo marco acá, es la agenda de esta semana sobre el día viernes, los datos del empleo. Acá vamos a tener otra de las señales fuertes, Claudio, que van a darnos una pista si estamos empujando bien ese auto, o si los americanos lo están empujando bien, o si realmente es un nuevo motivo de preocupación que hoy queda reflejado en el mercado. No son los balances de las compañías, sino cómo viene la salud de la economía americana, lo que vuelve a estar en duda. Te escuchaba recién tu enojo o tu ironía con el sistema político. Y creo que en los 90 cometimos un error, yo al menos, particularmente yo, en creer que la economía era a veces más importante que la política. Y ahí aprendimos, es más, si uno se fijaba en los candidatos a presidente de aquel entonces en Brasil, en casi todos lados eran los economistas. Clinton se hizo famoso por decir, es la economía estúpido, cuando se refería o disputaba con Bush la presidencia. Lo cierto es que en aquel entonces pensábamos todos que la economía era más importante que la política, que desde la economía uno podía corregir los vaivenes políticos que a veces uno tiene por discusión o por poder. Ahora me parece que nos fuimos al otro extremo, obviamente era un error, y ahora nos fuimos al otro extremo. La política ocupa un centro tan importante que la economía creen que la pueden manejar de taquito. Y creo que hay que encontrar ese equilibrio, repito, ese desván que a veces tienen los políticos es muy preocupante. Y voy a una frase de Jaime Barilco, que recuerdo allá hace mucho tiempo, que decía, cuando uno le toca manejar en una ruta sin señales, pero muy ancha, pero nada de señalización, uno va manejando medio torcido. Ahora, si vas manejando por una ruta bien angosta, pero bien limitada, con las rayas en blanco, bien limitada a los costados, por más angosta que sea la ruta, uno va derecho. Creo que parte de este debate, y siempre trato de ver el lado positivo, parte de este debate es que en todos los sistemas políticos le estás poniendo límites bien marcados de lo que pueden gastar
y eso a la larga va a cambiar el parámetro. Es una mala noticia de corto plazo, pero si todos los países empiezan a mejorar su déficit de alguna manera u otra, a la larga no sé si es una mala noticia, creo que era necesario. Sí, sin duda. Lo que pasa es que llevar las cosas al límite, ahora vamos a ver si tiene costo o no, porque vos podrías firmar que no va a haber una baja de la calificación de la deuda de Estados Unidos. Quizás este paquete híbrido, porque no salió a pedir de ninguno de los dos partidos, está por debajo el recorte de gastos de lo que pedían por lo menos algunas consultoras como Standard & Poor's, por ejemplo. El otro tema es este recorte de gastos en una economía que viene bastante lenta en cuanto a su crecimiento. ¿La va a afectar o no la va a afectar? Muchas dudas. Y además, aquellos que compraban bonos del Tesoro americano, por caso los chinos, y las calificadoras mismas que tienen que calificar esas deudas, al tomar nota de esto que está pasando, y van a pensar otra vez, sí, es Estados Unidos. El tema es que no hay otro Estados Unidos donde invertir, y creo que esto todos lo sabemos, y por eso los inversores utilizan como refugio a los bonos del Tesoro americano. Pero esto es una llamada de atención, Claudio. Y me parece que vamos a ver, digamos, como los remesones de los temblores, cómo esto repercute en las próximas semanas. Creo que no es un dato menor. Muy bien, Rubén, vos lo decía finalmente, muchas dudas. Vamos a tratar de discutir algunas de ellas con los invitados de hoy. Déjenme venderles el programa. Entonces, ¿qué vamos a tener hoy? Como cada martes, a Leonardo Chialva. Con él vamos a responder no nuestras preguntas, sino las preguntas que tiene Ana Sacco de los televidentes, precisamente qué hacer con el dinero. Y después vamos a hacer una mesa de debate con Marcelo Elbaum, el economista, el amigo Marcelo Elbaum. ¿Por qué? Porque uno dice, está bien, vendo los bonos, vendo dólares, vendo euros, ¿y qué compro? ¿Qué hago con el dinero? Si todo el mundo se escapa de todos lados, ¿hacia dónde va? Tan claro que todos van hacia el franco suizo, tan claro que todos van hacia el oro, pero eso ya no es caro. ¿Qué hacemos realmente con el dinero en un escenario tan complicado? Así que, Ana Sacco, te cedemos las cámaras y empezamos con Leonardo Chialva. Hola Claudio, buenas noches a todos. Así es, vamos a dar lugar a las consultas que llegan de los televidentes aquí al programa a través de nuestro mail y también hacer un panorama global de lo que está sucediendo en los mercados y en la economía. Para ello damos la bienvenida y los saludamos Leonardo Chialva de Delphos Investment. Leonardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con uno de los temas centrales, sin duda, es Estados Unidos. El Senado hoy aprobó este plan para reducir el gasto y también ampliar el límite de endeudamiento. Así que vamos con la primera pregunta. Federico consulta si la economía americana va hacia una nueva recesión y también si se viene el relajamiento monetario 3. Una muy buena pregunta, es una pregunta del momento. De hecho, en los últimos días se está debatiendo muchísimo. Cuando uno mira los canales especializados en finanzas de Estados Unidos, aparecen todos los economistas y los financistas hablando justamente de estos temas. Personalmente creo que no, que la economía está en una desaceleración cíclica y que el próximo movimiento es el de una reaceleración. No estoy dentro de los que creen que hay margen para un nuevo relajamiento monetario, es decir, que la Reserva Federal Americana vuelva a inyectar dinero, sencillamente porque los agregados monetarios están creciendo a tasas, el agregado monetario más estrecho, el M1, está creciendo a casi 2 dígitos y agregados monetarios un poquito más amplios están en un ritmo de crecimiento muy importante. Y el elemento para mí más llamativo, que se está ignorando mucho, porque cuando los economistas se ponen a hablar tanto de política y olvidan ir a los datos duros, y se olvidan de mirar los datos duros durante algunas semanas o meses, creo que perdemos un poco el foco de análisis, que en definitiva para nosotros es mirar los datos concretos para tratar de proyectar y no tanto de estar mirando lo que sucedió en mayo o en junio. Y en ese sentido hay un dato muy llamativo, que es la evolución del crédito en la economía americana. Venimos de una economía que sufrió un fuerte proceso de caída en el crédito en los últimos años, porque están pagando las deudas que contrajeron durante los 20 o 30 años anteriores a la crisis del 2008. Pero en los últimos 3 meses, si uno mira el crédito en Estados Unidos, está creciendo una tasa anualizada de casi el 10%. Es un dato muy interesante y es un dato que la Reserva Americana, la Reserva Federal Americana, lo tiene en mente, porque si los bancos empiezan a prestar, el multiplicador monetario se le escapa y va a tener que hacer exactamente lo contrario. Va a tener que sacar dinero de la economía si esta variable puntual del crédito en la economía americana continúa expandiéndose.
Muy bien, muy claro. Vamos ahora a una pregunta de inversión. Florencia de Barracas pregunta, ¿es momento para pasarse a francos suizos y oro? Tengamos en cuenta que la onza hoy superó los $1.640. Sí, es la inversión del momento. Yo creo que hoy el boom está justamente en lo que hablaba Claudio, escapar del dólar, y en ese escapar del dólar, ¿hacia dónde me voy? Uno de los países que tiene excelentes fundamentos y de hecho tiene un respaldo de su moneda 40% en oro es el franco suizo. Acá a mí lo que me gusta de nuevo es ir a los datos concretos. Y en ese sentido, los grandes bancos de inversión que siguen con sus modelos cuantitativos, los tipos de cambio de equilibrio, hoy te marcan que el franco suizo está en su momento histórico, son estadísticas que por ahí vienen del año 1980, en su momento histórico más caro en relación al nivel teórico. Es decir, que hoy, en la coyuntura, lo estarías pagando muy caro. Y el oro, sí, el oro sube en dólares, pero el oro vale lo mismo hace 2 años en franco suizo. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo al decir franco suizo, estamos hablando de lo mismo al decir oro. En realidad estamos hablando de un debilitamiento del dólar. Coyunturalmente creo que los próximos 3, 6, 9 meses no es una buena inversión, sino todo lo contrario. Este nivel de 14, 16% por encima del valor teórico me parece que se va a ajustar en los próximos meses, y ese ajuste tiene que ver con la pregunta anterior, con una reaceleración cíclica de la economía en la segunda parte de este año. Muy bien, Leo, pasamos ahora al plano local, porque siguen ingresando resultados de las empresas que cotizan aquí en Argentina. ¿Cómo estás viendo los balances? Hasta ahora muy poco, hemos conocido 3 balances, YPF, Siderar, Telecom. El de YPF vino muy flojo, muy mal, afectado por el tema del paro en el sur, con lo cual es un evento que no tiene que importar en lo que hace a la proyección de la compañía, pero puntualmente ese balance vino un poco flojo, afectado por esa circunstancia. El caso de Siderar sigue con una caída importante en sus márgenes, es un balance que vino bastante flojo, con un muy interesante nivel de crecimiento de las ventas, pero los costos sobrepasaron ese incremento tanto en volúmenes como en precios, con lo cual yo creo que ahí hay que esperar que la caída de márgenes haga un piso y podamos detectar un punto de inflexión en ese sentido. El caso de Telecom, que también se conoció, ahí un muy buen balance, donde sigue generando nuevos suscriptores, sigue subiendo muy fuerte la facturación de servicios de valor agregado, con lo cual es una empresa que hoy es 70% de telefonía celular, que es el segmento desregulado. Así que vienen repartidos de esa manera lo que conocimos hasta ahora. Nos falta, creo, conocerlo mejor, que es Tenaris y que son los bancos. Puntualmente lo que uno está viendo en los balances de las empresas argentinas es una cosa diferente en el mundo. Uno ve que en el mundo a las economías, por ejemplo, americanas, le va mal y a las empresas le va bien. En Argentina uno está viendo en las empresas un reflejo de la economía. Y hoy los sectores que más crecen son justamente el vinculado al consumo y el vinculado al crédito, al financiamiento. Y son justamente en esos sectores donde vamos a ver los mejores números los mejores números del segundo trimestre. Leonardo Quialba, un placer, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos, Ana. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos aquí en Futuros y Opciones.